Es el debate que hemos escuchado dentro, en el hemiciclo, y el punto de partida para nuestro propio debate aquí en Europa 2013. Están con nosotros Antonio López Istúriz, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Juan Fernando López Aguilar, gracias por estar con nosotros. Encantado. Willy Meyer, bienvenido también. Encantado también, muchas gracias. Izaskun Bilbao, gracias por estar también con nosotros. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, les voy a pedir, ya que hablamos del Estado de la Unión, un titular, una frase sobre cuál es, en su opinión, el actual Estado de la Unión. Señor López Istúriz. Bueno, pues a raíz del discurso que hemos podido ver esta mañana del presidente Barroso, yo creo que la Unión Europea está saliendo de la crisis, no ha salido, está saliendo de la crisis, y Europa despega ya hacia el objetivo de la Europa del 2020. Juan Fernando. Dejar atrás la crisis no es simplemente dejar atrás la recesión, es mucho más que eso. Y la Unión Europea no está en buen estado, de hecho está en el peor de su historia. Y campean como nunca la desconfianza y la desigualdad. Willy Meyer. Bueno, es la historia de un naufragio anunciado donde los ciudadanos no cuentan, que padecen y están sufriendo en estos momentos la mayor humillación de la historia de Europa, en el empleo y en los servicios públicos. Izaskun. Un proyecto necesario en el que tenemos que seguir trabajando y desde el que tenemos que mirar todavía más a las personas. Bueno, pues veo que son opiniones contrapuestas y vamos a empezar también aquí en el Parlamento. Barroso ha comentado efectivamente que parece que estamos en un momento más optimista. Él ha planteado que el riesgo ya no está tanto en lo económico como en lo político. Usted hablaba también de que había un punto más de optimismo. ¿Es real que estamos en ese punto? Vamos a ver, Barroso lo que ha dejado claro es que la Unión Europea ha hecho cosas. Tal vez la percepción del ciudadano no esté clara, pero es nuestro deber ahora y en las próximas elecciones europeas explicárselo. Se ha gestionado con éxito una serie de paquetes de rescate que ahora lo vemos ya con cierta tranquilidad, pero que tenemos que recordar los últimos 2 años. El caso de Irlanda, el caso de Grecia, el caso de Chipre, el caso de Portugal, independientemente de las ideologías. Han sido gobiernos socialistas, alguno comunista, otro liberal. Es decir, yo creo que la Comisión Europea y esta Unión Europea está avanzando, está ya con unos mecanismos que están funcionando mucho mejor que al principio de esta crisis y podrá responder en el futuro ante todos los retos que le puedan suponer, no solamente en el ámbito económico, sino, como he oído, y efectivamente con gran especialización en la cuestión de las personas. Nosotros también, desde el Partido Popular Europeo, estamos a favor de mantener el estado de bienestar como lo teníamos en la Unión Europea. Pero también hay que hacer un análisis realista de la situación. Se vivía en el pasado una situación tal vez fuera de la realidad y ahora estamos construyendo los mecanismos para que podamos tener una Unión Europea a la altura de los ciudadanos. Señor López Aguilar, usted no ha sido tan optimista en su primera frase. ¿Cree que se culpabiliza de todas maneras demasiado a la Unión Europea en responsabilidades que a lo mejor son de gobiernos nacionales? En ningún caso la culpa es de Europa. En todo caso será de esta política que ha dominado en Europa durante demasiado tiempo. Creo que no hay que hacer ninguna concesión al propagandismo y creo que se nos intenta hacer pasar por luz al final del túnel e incluso por signos de recuperación, lo que no es sino la inflexión estadística. Después de años de gran depresión, después de años de gran recesión, resulta que se ha detenido la caída y se intenta hacer pasar como si eso fuese en sí misma la recuperación cuando estamos muy lejos del punto de partida. El estrago es clamoroso, 26 millones de parados, el déficit público más alto desde que se creó el euro, digámoslo con toda claridad, la deuda pública también es la más alta, en límites incompatibles con el crecimiento, de acuerdo con las propias teorías que han auspiciado la austeridad suicida, que ha hundido a la Unión Europea en este momento tan aciago de su historia. Y creo que lo que hace falta es cambiar de política. Por tanto, lo que hace falta de nuevo, una vez más, es urgir la recuperación en serio, con un plan de inversión, de crecimiento, de generación de empleo, que preserve el modelo social europeo en lugar de derruirlo. Willy Meyer, usted desde luego no ve ni luz al final del túnel, ¿no? No, yo creo que este proyecto es un proyecto naufragado y por lo tanto hace falta un proceso constituyente, real. Izquierda Unida es una fuerza europeísta, rabiosamente europeísta. Lo que tenemos ahora mismo es un naufragio porque se intentó hacernos creer que se podría alcanzar el pleno empleo, la cohesión social y territorial sobre la base de un principio sagrado, inalterable, desde Maastricht hasta el Tratado de Lisboa, y es no intervenir la economía, desregular el mercado. Ese principio sacrosanto, junto con un banco central, que no es un banco que pueda emitir deuda directa a los estados, más una moneda única que es verdad, es única en el mundo porque no se puede devaluar y para controlar la inflación hay que reducir los salarios, esa mezcla, ese cóctel ha dado como consiguiente el fracaso rotundo de un proyecto que podía haber sido y debe de ser un proyecto
ilusionador para toda Europa, pero ya hay que dar la palabra a los europeos, a los ciudadanos. Y además con una democracia radical, es decir, ¿cómo es posible que con todo lo que se está viviendo no se someta a referéndum en el conjunto de los estados si se está de acuerdo o no con las políticas que están asfixiando a los trabajadores y trabajadoras? De los ciudadanos vamos a tener también ocasión de hablar. Izaskun Bilbao, estamos en vísperas también de elecciones alemanas. ¿Cree que es determinante lo que ocurre allí? Bueno, no debería ser determinante porque efectivamente la Unión Europea la constituyen más estados, pero desafortunadamente yo creo que todavía en la política europea pesan demasiado los resultados de uno u otro estado. Esta es la demostración de que todavía tenemos mucho que construir como proyecto europeo, que tiene que dejar de ser el proyecto de los estados. Y hay que mencionar esto porque una crisis económica a la que estamos tratando de enfrentarnos y que hemos superado algunas cuestiones, porque hay que recordar también que hace un año hablábamos de que el euro iba a desaparecer, de que la Unión Europea como proyecto iba a desaparecer. Afortunadamente no es así, hoy estamos mejor, con muchísimo trabajo todavía que hacer, pero hay una crisis también política que tenemos que abordar y trabajar. La Unión Europea tiene que dejar de ser la unión de los estados. Los estados están en un punto de inflexión que tienen que conceder más poder hacia Europa y tienen que dejar de ver los localismos nacionales. Bueno, pues así es como lo ven ustedes, pero los ciudadanos también tienen su propia percepción. Hacen su análisis sobre el estado actual de la Unión Europea. La obra Capitalismo, hazles reír, es el resultado de otro debate sobre el estado de la Unión, el que han hecho en el taller de investigación teatral un centenar de profesionales, entre los que había actores, economistas y profesores. Va a suceder algo. Ustedes, sin embargo, continúen como si nada. Creo que en esta función es lo que intentamos transmitir, que hay una manera de dirigirse a la ciudadanía confusa y para infundir miedo. Ocas y perros simbolizan las personas idiotas y obedientes. Respuestas no hay en este espectáculo, hay solamente un grito, una necesidad de expresar esta angustia colectiva que estamos viviendo todos, ¿no? Porque no es solo una ficción, ellos también saben lo que está pasando. Tengo amigos actores que son la hostia, que no tienen trabajo, que el IVA ha subido un tanto por ciento, que hay teatros vacíos y que a la gente le cuesta salir a la calle a gastar dinero. Tampoco pueden gastar mucho los estudiantes del programa Erasmus, el más popular de la Unión Europea. Los recortes han supuesto pasar de 1.200 a 300 euros al mes, en el mejor de los casos. Este año creo que ha bajado un 50% y creo que están dando en la mayoría de las universidades 100 euros mensuales a cada estudiante. Y entonces los estudiantes pues, no pueden irse de Erasmus actualmente, a no ser que su situación familiar sea muy buena. A mí me dio para cubrir casi el alquiler, casi. Entonces necesité el dinero de mis padres. Yo creo que con cierto esfuerzo y si te gusta lo que haces, sí que se puede conseguir fácilmente oportunidades bonitas. Desde la universidad reclaman la ampliación del programa Erasmus a otras zonas del mundo. Cada vez más los estudiantes tienen que irse a países como puede ser pues, Asia, China, en países como China, Corea, etcétera, y sin financiación de algún tipo no van a poder. Entonces la Unión Europea tiene que ser consciente de que esa necesidad para abrir mercados es necesaria dentro de la Unión Europea y financiar también la movilidad no europea dentro del programa Erasmus. Si Erasmus es lo más popular, la política agrícola común es la que consume más presupuesto. Los agricultores españoles no siempre notan ese peso. No sé lo que es que me llegue un crédito, no sé lo que es que me llegue una subvención para comprar una maquinaria. Yo eso no, las solicitudes que hago son todas denegadas. Las empresas han mirado más que nunca al exterior. Se benefician del mercado único, pero piden convergencia en la normativa comercial sobre creación de empresas y laboral. Lo que sí que hemos encontrado es que hay diferencias todavía grandes, por ejemplo, respecto al mercado laboral. Bueno, pues yo creo que tenemos que tender a tener o a unificar todavía legislaciones. Yo como emprendedora estoy muy pendiente de los avances que se hacen en materia de legislación y desgraciadamente encuentro que todavía no acaban de materializarse leyes que favorezcan al emprendedor. Emprendedores como Ana Dibois, elegida Rostro del Año junto a Israel Arribas y Alejandra Pardo, representan un cambio de modelo.
Yo creo que vamos poco a poco avanzando a conseguir más y más ventajas y mejores condiciones dentro de Europa. Y mientras sigue el mismo drama del paro. En mi casa no está trabajando nadie, vamos a Caritas, me están pagando el subsidio aquí y eso que nos apañamos, no tenemos ninguna otra más entrada. Bueno, ahora mismo estoy cumpliendo un contrato de suplencia por 2 meses en un albergue para personas sin hogar como trabajadora social, que es lo que yo he estudiado y lo que me he formado durante todos estos años. El giro optimista de Barroso encuentra cierto eco en la gente. El último Eurobarómetro detecta una mayor dosis de esperanza en el conjunto de la Unión, no así en España. Aquí el 99% piensa que la situación es mala y el 83% cree que seguirá igual o peor el próximo año. Y aumenta el número de personas que no confían en la Unión Europea. Ya son 3 de cada 4. Con esos datos, es mejor seguir volando con Red. Muchas de esas voces y los últimos sondeos demuestran que hay un divorcio entre ciudadanos e instituciones, ciudadanos y gobiernos. ¿Por qué? ¿Qué se está haciendo mal? ¿Por qué existe este divorcio? Porque no ha habido, yo he insistido en muchas ocasiones, un debate real, por ejemplo, en nuestro país, en España, sobre lo que queremos, qué es la Unión Europea. Hay falta de información, no ha habido discusión política, las elecciones europeas realmente no daban esa información a los ciudadanos. Tenemos una oportunidad el próximo año, las formaciones políticas que creemos en Europa, aquellas que estamos apostando por este proyecto, aunque tengamos visiones distintas sobre su futuro. Yo prefiero tener una visión un poco más positiva sobre esta Unión Europea. Ha habido problemas, pero como decía Jean Monnet, desgraciadamente esta Unión Europea se ha ido construyendo a base de crisis. Pero ahí en ese momento es cuando se dan cuenta los europeos de la necesidad de esta unidad. Y esto es lo que tenemos que transmitir, y los políticos, los medios de comunicación, estaremos obligados a transmitir esa idea y una nota optimista, es decir, esta Unión Europea puede protegerte, esta Unión Europea puede hacer que tu futuro y el futuro de tus hijos y tus nietos esté asegurado. A veces quizá no es tanto que no haya información, como que esa información al ciudadano le resulta confusa, porque el ciudadano no entiende lo que ocurre en la Unión o las decisiones que se toman, vaya. Hice referencia al derrumbamiento de la confianza en el proyecto europeo en mi primera respuesta y me parece gravísimo, es el aspecto más preocupante. No se trata solamente de una crisis económica y financiera, es mucho más profunda. Nunca habíamos visto opiniones públicas de los Estados miembros de la Unión Europea asusadas las unas contra las otras y nunca habíamos visto discursos en este Parlamento Europeo tan ofensivos para con algunas procedencias nacionales. Algunos parlamentarios europeos se ponen en pie y estigmatizan a los que proceden de otros países miembros de la Unión Europea. Esto es profundamente corrosivo para el crédito de la Unión y hay que restablecerlo. Sin duda, las ocasiones principales están ya en el calendario porque tenemos unas elecciones en mayo del 2014 que son fundamentales para explicarle al conjunto de los ciudadanos que Europa realmente importa. No se trata de darle una patada al tablero, no se trata de desenchufar de Europa, se trata de cambiar la dirección política europea. Y para eso, sin duda, hay que hacer una campaña no solamente europea, sino europeísta, pero también altereuropeísta, explicando que mucho de lo que ha pasado tiene que ver con la política que se ha aplicado. Sucede que la construcción europea fue una construcción eminentemente social y se explicó como una construcción legitimada en un derecho democrático. Y los últimos años han desmentido este principio vertebral de la construcción europea, con una política agresivamente antisocial que ha desenchufado a muchísimos y especialmente a la gente más joven. Yo me consterno cuando acudo a la universidad, veo a los jóvenes desenganchándose del proyecto europeo. Hay que decirles que no es Europa lo que tenemos que cuestionar, sino la dirección política europea y la política que hacemos en Europa. En ese euroescepticismo que va creciendo, como dice Juan Fernando, quizá ha influido que se le achaca a Europa que no haya sido capaz, no tanto de provocar la crisis como de no resolverla, no ha encontrado soluciones. No, yo creo que se empieza a ver, y yo comparto esa idea por parte de la ciudadanía, que las políticas que se han aprobado en Europa son políticas que les ha llevado al desempleo y a cuestionar el modelo social, es decir, la educación pública, la salud pública, salarios dignos que permitan vivir una vida digna, garantizando el derecho a la vivienda. Esto es lo que ha quebrado. Y yo comparto esa idea porque en estos momentos quien gobierna el sur de Europa es el Banco Central, el Fondo Monetario y la Comisión Europea. Nos dice a los ciudadanos, incluso a los parlamentos, en qué hay que gastar, cómo hay que gastar, qué límites tenemos que gastar, y son los que en estos momentos han impuesto un verdadero golpe de Estado.
Un golpe de Estado porque las soberanías nacionales han saltado por los aires. Nosotros tenemos una Constitución española, las constituciones del sur de Europa son inservibles, papel mojado. Una cosa son los mandatos constitucionales y otra cosa es la práctica. Por eso nosotros planteamos que es necesario devolver la palabra a la ciudadanía europea. ¿Pero para qué? Para convocarles a un proceso constituyente. ¿Por qué no se elige un Parlamento constituyente que redacte una Constitución y que en esa Constitución quede claro cuáles son las competencias reales del gobierno europeo, pero garantizando los derechos? Izaskun, ¿cómo recupera el ciudadano esa confianza en la Unión Europea? ¿Hay solución? Bueno, yo realmente lo que creo, primero, que tenemos que hacer la autocrítica y tenemos que asumir con honradez política cuál es la situación. Históricamente, jamás hemos hablado tanto como en esta situación de crisis de Europa. Y esa es la parte buena, que hoy, gracias a la crisis, estamos hablando de la importancia de las instituciones europeas. Pero también hay que recordar que las instituciones europeas han intervenido y han acudido al rescate de los Estados porque cada uno de los responsables en los Estados miembros no ha gestionado correctamente su economía. Por tanto, yo sí creo que hay que reclamar la responsabilidad que tiene cada uno, desde abajo hasta arriba, como creo que hay que construir la política europea y que todavía ahí desde la ciudadanía y desde las entidades regionales tenemos mucho que hacer, pero a cada uno su responsabilidad, porque podríamos preguntarnos, ¿qué ocurriría o qué hubiera ocurrido de no haber sido rescatados algunos de los países entre los que se encuentra España? Es que al final estamos rescatando al ahorrador que ha tenido sus depósitos en un banco. Y repito, creo que todavía tenemos que hacer mucho esfuerzo para incidir en el desarrollo social, en el modelo social, porque todavía hay gente que lo está pasando muy mal y esta es la parte que tenemos que trabajar y por la que tenemos que continuar para que la ciudadanía que lo está pasando tan mal, definitivamente pueda disfrutar de ese modelo social. Pues como decíamos en mayo, los ciudadanos van a dar su opinión no en encuestas o en entrevistas, sino en las urnas. Faltan todavía 8 meses, pero el Parlamento ha lanzado ya su campaña de información con un objetivo: espantar el fantasma de la abstención, que en 2009 rozó el 55% en el conjunto de la Unión Europea. La maquinaria electoral ya está en marcha y la Eurocámara ha lanzado una campaña institucional bajo el lema Acción, Reacción y Decisión. Llegará a los 28 países que conforman este club europeo, que pasa en estos momentos por una gran encrucijada: resolver la crisis económica. Por eso insisten en que la única manera de legitimar la toma de decisiones es a través del Parlamento Europeo. Son los vicepresidentes responsables de comunicación en el Parlamento Europeo en una concurrida rueda de prensa en la que evidenciaron el riesgo de la nacionalización de los logros europeos y el de que se eche a la Unión Europea la culpa de los errores por no contar con las herramientas necesarias para dar respuesta a la crisis. Si en el Parlamento Europeo no se puede hacer nada, la gente está enfadada y la gente puede tener una tentación, que sería malísima, de pensar que estas elecciones no son trascendentes para sus vidas. El riesgo también es que los gobiernos tratan de imputar a la Unión Europea todos los males que están sufriendo los ciudadanos en sus propias carnes. Think Global. Y es que la crisis es lo que marca la diferencia respecto a las anteriores convocatorias, pero no es la única, porque serán las primeras elecciones del Tratado de Lisboa, que establece que los ciudadanos elegirán por primera vez al presidente de la Comisión. Pero existen dudas sobre este poder real, porque después de la votación será el Consejo quien proponga al Parlamento un candidato. Yo no veo a los jefes de Estado y de Gobierno haciendo propuestas de candidatos que luego vayan a ser bloqueados por el Parlamento. No creo que sea eso lo que les interese, incluso de cara a la opinión pública. Lo que les interesa es que su candidato obtenga la aprobación del Parlamento, y eso quiere decir que van a tener que tener en cuenta el resultado de las elecciones y sobre todo tener en cuenta cuáles han sido las candidaturas a la presidencia de la Comisión sobre las que se han basado esas elecciones. La campaña costará 16 millones de euros, 3,3 céntimos por cada ciudadano europeo, para explicar la importancia del voto y los logros de los últimos 5 años. Llegará a todos los países y junto a su impacto mediático contará con el impacto de las redes sociales. Percibimos mucha inquietud porque se siguen percibiendo como lejanas las instituciones europeas. Precisamente en este contexto las redes sociales una vez más cobran más sentido que nunca. Las redes sociales son un mecanismo estupendo para relacionarse con los ciudadanos y tienen sus limitaciones también, porque es difícil explicar posiciones políticas y decisiones políticas en 140 caracteres. Nosotros empezamos, mucha gente decía, ¿para qué las redes sociales? Porque la gente
lo que pretende es opinar. Absoluto. La gente no es nada demagógica, la gente quiere saber. El Facebook del Parlamento Europeo alcanzó esta semana los 900.000 seguidores y aspira a alcanzar en los próximos meses el 1.000.000. Esta semana el presidente Martin Schulz lo usó para responder a las preguntas de los ciudadanos en la red. Pues ¿qué van a ser estas elecciones? ¿Un juicio a todos a la vez, como ha dicho Barroso? ¿Solo unas elecciones europeas y no un referéndum sobre Europa, como ha dicho Schulz? ¿O unas elecciones en clave interna en cada país? Señor López Istúriz. Vamos a ver, normalmente el estado de las cosas diría que las próximas elecciones van a volver a ser, y yo quisiera que no fuese así, sobre cuestiones internas. Yo quisiera lanzar ese reto. De decir, las fuerzas políticas, los medios de comunicación, podríamos hacer en esta ocasión, es una oportunidad única para explicar a los ciudadanos realmente qué es esta Unión Europea, de dónde venimos, las lecciones que tenemos que aprender de lo que ha ocurrido y cuál es esa Europa del futuro y los distintos modelos que nosotros presentamos en un debate abierto. Y dejar de hablar de cuestiones nacionales. Yo creo que los que se presenten como candidatos, y espero que lo sean así mis compañeros, en los futuros debates que podamos producir, hablemos de eso y hablemos de cuestiones europeas. La ciudadanía española lo está pidiendo a gritos. La desinformación que existe y que mis compañeros y yo hemos hablado de ella debe ser vencida en estas elecciones. Y va a ser el enemigo de estas elecciones, como ha sido tradicionalmente, y lo mencionábamos, la abstención. Pues ese enemigo hay que combatirlo y hay que derrotarlo con toda la energía que haga falta. En 2009, cuando aterrizamos en este Parlamento algunos en la primera elección, tuvieron lugar dos sucesos importantes. El primero fue la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que ha hecho de este Parlamento Europeo el Parlamento más poderoso de la historia de la Unión y el más poderoso de Europa. Y es bueno que los ciudadanos que nos escuchan lo sepan. Este Parlamento legisla, y legisla sobre derechos fundamentales, sobre política antiterrorista, es legislador penal. Por tanto, el Parlamento que se ocupa de la etiqueta de los yogures quedó atrás en la historia hace muchos años. El Parlamento ahora afecta realmente a la vida de la gente. Pero al mismo tiempo que entraba en vigor el Tratado de Lisboa, la Unión Europea entraba en la peor crisis de su historia. Y eso ha producido desafección. Y efectivamente muchos pronósticos dicen y amenazan con que las elecciones europeas del 2014 tendrán bajita participación y como consecuencia se van a multiplicar en este Parlamento los escaños antieuropeos. Nacionalistas, populistas rabiosos, extrema derecha, en definitiva eurofobia. Pues no, pues habrá que combatirlo con una idea de Europa movilizadora, una idea de Europa que sea capaz de cambiar la dirección europea. Y para eso, sin duda, hará falta hablar de Europa. Yo creo que los ciudadanos quieren que hablemos de Europa. Sí. Y desde luego en la campaña de 2014 hay que hablar de qué Europa queremos. Usted hablaba de un Parlamento poderoso, pero sin embargo se corre el segundo enemigo de estas elecciones, junto con el de la abstención, es el hecho de que se castigue, sea un voto de castigo a los grupos mayoritarios y se atomice el Parlamento y se vuelva ingobernable. ¿Creen que esto puede ocurrir? Bueno, yo eso espero. Yo espero, y a eso nos vamos a dedicar de Izquierda Unida, a decirle a los trabajadores y trabajadoras de España, a los maestros, a los profesores de la universidad, que lo que están padeciendo no es el resultado de un fenómeno meteorológico adverso, sino que es el resultado de una orientación económica pactada desde el 93 por la derecha europea y por la socialdemocracia. Las dos grandes fuerzas mayoritarias europeas se pusieron de acuerdo para hacernos creer que sí, que se podría alcanzar el pleno empleo y el modelo social sobre la base de no intervenir la economía, de desregular el mercado, cosa que nos ha llevado a una gran estafa financiera y nos ha llevado a la situación de paro, de desempleo y de poner en cuestión todo lo que es el modelo social. Por eso vamos a dirigirnos directamente a los trabajadores. No os quedéis en casa. No os quedéis en casa, tenéis que daros cuenta que lo que estáis padeciendo lo padecéis por esa orientación económica y por lo tanto hay que identificar a los autores políticos de este proyecto naufragado, que es la socialdemocracia y la derecha europea. Nos vamos a dirigir a ellos para que efectivamente podamos tener, ¿qué? Otro proyecto, un proyecto pensado para ellos. Izaskun, usted mencionaba que las crisis son momentos que se pueden aprovechar para mejorar. Es la primera elecciones quizá en la que los ciudadanos van a calificar la gestión que ha hecho la Unión Europea sobre esta crisis. ¿Qué nota cree que va a sacar la Unión? Bueno, realmente depende mucho también de cada uno de los diputados, porque la Unión Europea en este Parlamento está conformado por todos y cada uno de nosotros, de los diputados, que hemos hecho un trabajo a lo largo de una legislatura y al menos en nuestro caso hemos tratado también de trasladar cada día con nuestro trabajo a los sectores afectados, que había normativa que les afectaba, que nos tenían que ayudar a construir las soluciones en las propuestas para que ellos pudieran estar presentes en nuestras decisiones. Por tanto, esto es como los exámenes, no se puede estudiar solo
solamente la víspera, porque entonces suspendes. Es un trabajo de 4 años y yo sí pediría también coherencia y sobre todo a los grandes partidos políticos. No se puede estar hablando constantemente mal de Europa y luego en 15 días iluminar y despertar la ilusión de todo el mundo para que voten el proyecto europeo. No, esto es algo en el que hay que decir, tenemos que estar, hay cosas que están mal, pero merece la pena que estemos para seguir mejorando, porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Y hay que recordar también que la abstención es algo que también ocurrió el año 2009. Por tanto, no es un problema que vaya a surgir porque hay una imagen negativa. Todavía creemos que la ciudadanía tiene que participar más, pero todos y cada uno de nosotros tenemos mucho que hacer cada día. Pues el curso de estas elecciones no ha hecho más que empezar y tendremos muchas ocasiones de volver a seguir hablando sobre este tema. Muchas gracias a todos por haber acudido hoy a nuestro debate. Muchas gracias. Muchas gracias.